Bueno, chicos, hoy vamos a ver nuestro nuevo tema que se llama relaciones trigonométricas. Acabamos de terminar el tema de teorema de Pitágoras y luego los vamos a relacionar. Por ahora vamos a hablar de esto, relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas tienen que ver con este triangulito que vemos acá y el nombre de cada uno de sus lados. Entonces decimos, como vimos en Pitágoras, que tenemos un cateto, que tenemos dos catetos y la hipotenusa. ¿Listo? Pero uno será opuesto y el otro adyacente. Eso depende de mi punto de observación. En este caso, para alfa, mi cateto opuesto, ¿cierto? Será este. Y mi cateto adyacente, que la palabra adyacente significa al lado, será este. Las relaciones trigonométricas que tenemos son las principales: seno, coseno y tangente. En este caso voy a decir de alfa porque es el ángulo que es de referencia. ¿Listo? Entonces, seno de alfa es igual al cateto opuesto, o sea, igual a este cateto, dividido la hipotenusa. Coseno es igual al cateto adyacente, ¿sí?, a este cateto, dividido ¿qué? La hipotenusa. Y está la tangente, que es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Es decir, que de estos términos tenemos que ser muy conscientes, que es opuesto y que es adyacente. Repito, opuesto es contrario, miren, contrario, contrario. Y adyacente hacia al lado, ¿listo? La hipotenusa siempre será hipotenusa, ella no es opuesta, ella no es adyacente, la hipotenusa es hipotenusa. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Y tenemos las recíprocas. ¿Qué quiere decir recíprocas? O inversas. Pues que su valor está inverso, valga la redundancia. Entonces tenemos la cosecante, miren, acá tenemos SC y acá tenemos CS. Hasta en eso son inversas, cambian las letras. Es una manera que lo puedan asociar. ¿A qué es igual la cosecante? La cosecante es igual a la hipotenusa dividido el cateto opuesto, miren, contrario. Luego está la secante. La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, miren, la fórmula inversa. Y está la cotangente, que es cateto adyacente dividido cateto opuesto, inverso a esto. Entonces acá vamos a trabajar con este triángulo. Mire, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Tenemos el lado B, el lado A y la hipotenusa. El nombre de opuesto y adyacente va a tener que ver con el ángulo de referencia, si lo hago con alfa o si lo hago con beta. Voy a iniciar con alfa. Entonces dice que el seno de alfa, según la fórmula, es igual a opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto? A, miren, A, dividido ¿qué? Hipotenusa, C. Vamos para la función coseno. El coseno que me dice en fórmula, que lo vemos ahora, que es igual al adyacente, o sea, el adyacente, el que queda al lado de alfa, mírenlo acá, B dividido hipotenusa, que es C. Tenemos la función tangente dice que es igual al opuesto, o sea, A dividido el adyacente, que es B. Y acá lo tenemos, A dividido B. ¿Listo? Y acá están las recíprocas a las inversas, ¿no? Función cosecante. La cosecante de alfa, que estamos en este ángulo, ahorita vamos a hacer el otro ángulo que es beta, es igual a 1 sobre seno. O también es igual a esta fórmula al revés, hipotenusa, mírenla ahí, hipotenusa, dividido cateto opuesto, que es A. La función secante también es la inversa, pero ahora del coseno, por eso es 1 dividido coseno. ¿Y eso es igual a qué? A la hipotenusa dividido el cateto adyacente, que es B. Ahora, la cotangente es la inversa de la tangente. Es igual a 1 dividido tangente. Y también es igual, que es lo mismo decir al adyacente dividido el opuesto, o sea, B sobre A. Ahora vamos a trabajar con el otro ángulo. Miren, con el ángulo beta. Y vamos a hacer las mismas funciones, pero ya no vamos a decir seno de alfa, sino seno beta, porque beta es mi punto de referencia. Ahora, ¿quién es opuesto a beta? Ahora es B. ¿Y quién es adyacente a beta? Ahora es A. Adyacente es el que queda al lado de este ángulo. ¿Quién queda al lado? A. ¿Y quién queda contrario? B. Y la hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Ella no va a cambiar. Vamos a hacerlo ahora. Entonces, el seno de beta es igual al opuesto, miren, opuesto, o sea, B, dividido ¿qué? Hipotenusa. Ahí está. Coseno. Coseno de beta es igual al adyacente, que el adyacente es el que está al lado, o sea, A dividido hipotenusa, C. Seguimos con la tangente es igual al opuesto
dividido ¿qué? El adyacente. Entonces, mírenlo, acá está la fórmula, B dividido A. Esto cambia de acuerdo al punto de referencia o al punto de observación. Los ángulos con los que podemos trabajar son estos dos. Nunca se trabaja con este que es de 90 grados, no, trabajamos con estos dos, ¿listo? Y no es que la fórmula haya cambiado, cambia es el punto de referencia. El opuesto de beta es B y el opuesto de alfa es A. El adyacente de beta es A, el adyacente de alfa es B. Por eso las fórmulas van a quedar como contrarias. Voy para la función inversa o recíproca. La cosecante de beta es igual a 1 sobre seno de beta, que es lo mismo que hipotenusa, ¿sí? O sea, la fórmula contraria a esta, dividido opuesto, el opuesto de beta que es B. Voy para la secante de beta, que es su inversa o recíproca es 1 sobre coseno de beta. Y también es igual a la hipotenusa dividido ¿qué? El adyacente, o sea, el que queda al lado de beta, porque este es mi punto de referencia, miren. Insisto en esto, soy reiterativa, soy repetitiva, es dependiendo de mi punto de referencia. Voy para la cotangente de beta. La cotangente de beta es la inversa de la tangente, y esto es igual a 1 sobre tangente de beta. ¿A qué es igual la tangente? La tangente es igual al opuesto dividido el adyacente, o sea, a B sobre A, pero como es la inversa, estamos hablando de cotangente, es igual al adyacente dividido el opuesto, o sea, A dividido B. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Si tuviéramos que trabajar con Pitágoras, nos podría hacer falta cualquiera de los lados y lo podríamos hallar por Pitágoras. Para eso lo hacemos, pero vamos a ir por partes. Por ahora vamos a sacar las relaciones y voy a sacar las relaciones ya con los lados que tengo acá. Ya los tengo definidos, donde este es alfa y este es beta. Vamos a tener muy en cuenta eso, que cambiaron de posición. Este no siempre se tiene que llamar alfa, ni este tampoco siempre se tiene que llamar beta. Depende de lo que yo puedo ponerle otra letra, le puedo poner phi, sigma, omega, pero en este caso casi siempre trabajamos con alfa y beta. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Para el ángulo alfa, o sea, vamos a trabajar con este ángulo de primero. ¿Listo? El seno, ¿qué es igual? Seno es igual al opuesto dividido la hipotenusa. Estas fórmulas las deben copiar en su cuaderno y se las deben aprender. Eso en calculadora 40 dividido 50 es 0.8. El seno y el coseno nunca dan mayor de 1 o de menos 1. ¿Listo? Para que también eso lo tengan en cuenta. Coseno de alfa. El coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente de alfa? El que está al ladito, 30. Y la hipotenusa, 50. O sea, 30 dividido 50. Y esto me da 0,6. ¿Listo? Lo pueden ir confirmando con la calculadora, con calculadora en mano para que vean. Luego vamos a hacer la tangente. La tangente de alfa es igual al opuesto dividido adyacente. Opuesto dividido adyacente, 40 dividido 30, y eso es igual a 1.33. Y la tangente puede llegar hasta el infinito o menos infinito. ¿Listo? Vamos a hacer las inversas. Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras. Acá podría ser 1 dividido 0,8, o como lo tengo acá, al contrario de esto sería hipotenusa dividido opuesto. Hipotenusa, mírenla ahí, dividido el opuesto que es 40, y eso es igual a 1.25. Vamos a la secante. La secante es la inversa del coseno. El adyacente es 30 y la hipotenusa es 50. Entonces 50 dividido 30, eso me da 1.67. Y la cotangente, puedo hacer 1 dividido 1.33 o lo que es igual el adyacente, que es 30, dividido opuesto, que es 40, y acá está, y esto me da 0.75. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo vamos a hacer con el ángulo beta, beta que está acá. Entonces voy a iniciar. Seno de beta, seno de beta. El seno es igual al opuesto dividido la hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? 30. Y la hipotenusa, 50. 30 dividido 50, que es igual a 0,6. Ahora el coseno de beta es igual. Beta, el adyacente es 40 y la hipotenusa, 50. 40 sobre 50, 0,8. Y si podemos notar, nos dan valores contrarios que en el triángulo anterior, y eso está perfecto. Tangente. La tangente de beta es igual al opuesto dividido el adyacente, o sea, 30 dividido 40 me da 0,75. Vamos ahora a hacer las inversas o las recíprocas. Está cosecante de beta, que es igual a 1 sobre seno, y que lo que es lo mismo a hipotenusa dividido
hipotenusa dividido opuesto, que es 30. ¿Listo? Entonces retomo, cosecante de beta es igual a la hipotenusa dividido el opuesto, porque había un error, ya está corregido. Sería la hipotenusa, que es 50, dividido el opuesto, o sea, el contrario a beta, que es 30. 50 dividido 30 es igual a 1.67. Si lo están haciendo en calculadora, les debe estar dando 1.66666 por aproximación, 1.67. Vamos para la secante. La secante es la inversa del coseno. Entonces yo podría decir que 1 dividido coseno. Y lo que es lo mismo es la hipotenusa, que es 50, dividido que el adyacente de beta, que es 40. 50 dividido 40, eso me da 1.25. Y vamos para la cotangente. La cotangente es igual al adyacente dividido el opuesto. Adyacente dividido el opuesto, 40 sobre 30, que es igual a 1.33. Entonces, depende de mi punto de referencia, los valores me van a cambiar. Esto es lo más importante tener en cuenta, que de acuerdo a mi punto de referencia, voy a repetir. El opuesto de beta es 30 y el adyacente de beta es 40. El opuesto de alfa es 40 y el adyacente de alfa es 30. La hipotenusa es la misma para ambos casos, eso no va a cambiar, o para ambos casos no, para el triángulo, y la hipotenusa es el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo. Entonces ya vimos cómo se hallan las relaciones o razones trigonométricas, ¿listo? Pero con estas razones trigonométricas también podemos hallar los ángulos de un triángulo rectángulo. Si yo tengo el valor de seno, coseno y tangente, y vamos a mirar en nuestra calculadora que tenemos eso. Yo puedo poner acá seno de 60 y me sale un valor, coseno de 60 me sale otro valor. El valor respectivo, estos ya los tiene insertado la calculadora. Pero si yo quiero sacar un ángulo, porque el seno me dio 0.33, entonces ¿yo qué hago? La tecla invertido o shift, seno, y pongo el valor que me dio en el seno, 0.33, y ahí me dará el valor. Vamos a hacerlo y van a tener a la mano su calculadora para poder trabajar y vamos a hallar varios ángulos. Entonces, para esto vamos a tener a la mano nuestra calculadora, como ya lo había manifestado, y vamos a utilizar el mismo triángulo que teníamos. Miren, acá está 30, 40 y la hipotenusa de 50. Y vamos a pensar que vamos a hallar cuánto vale alfa, ¿sí? Entonces voy a hacer, como lo vimos ahorita en la calculadora que teníamos ahí, shift, seno, y abro paréntesis. El seno, ¿qué va a ser igual? Al opuesto, que es 40 dividido hipotenusa. Mírenlo acá. Y esto me da 53.13. Tienen que ir haciéndolo para que lo comprueben. Vamos a utilizar el coseno. Cuando vamos a hallar el ángulo, debemos utilizar las tres funciones, porque por los decimales hay algunas variaciones. Entonces, lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de la manera más exacta. Lo sacamos con las tres funciones principales, no con las recíprocas, porque vieron en la calculadora, ya les voy a mostrar. La calculadora solo trae las funciones o las relaciones principales, seno, coseno y tangente. Acá no aparece secante, ni cosecante, ni cotangente. Por eso trabajamos con estas tres. Y de acuerdo a nuestro ángulo de referencia, vamos a sacar el promedio. Repito, se hace shift, seno, o shift, coseno, o shift, tangente, depende de lo que esté hallando en ese momento. Entonces, si lo estamos haciendo con la calculadora en mano, y es lo más recomendable, ¿cierto? Para que vayan haciéndolo, porque cuando vayan a hacer el taller, pues les debe dar. Entonces, cuando vayamos a hallar el ángulo de un triángulo, pero en el taller nos pueden decir a qué equivale el ángulo del seno de 0.33, entonces simplemente no tengo que sacar las tres funciones porque no las tengo, lo hallo directamente con invertido seno, pero retomo con el triángulo. Vamos con el coseno, entonces hago invertido coseno, o sea, shift coseno, me va a quedar coseno a la -1, lo tienen que mirar en la calculadora, y abro paréntesis, ¿de quién? El coseno a qué es igual, adyacente, porque estamos en alfa, el adyacente es 30, dividido ¿qué? Hipotenusa, 30 dividido 50, y eso me da 53.13. Lo mismo voy a hacer con la tangente para alfa. La tangente es igual a ¿qué? Este es alfa, el opuesto dividido el adyacente. 40 dividido 30, eso es igual a 53.13.
Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Miren acá, vamos a hallar el promedio. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar estos tres valores, los que me den, en este caso dieron iguales. Los sumo y los divido ¿en qué? En 3, para que me dé el promedio. Y así hallamos el ángulo de una manera más exacta. Esto da 53.13. ¿Listo? Ahora, si me pusieran a hallar este ángulo, ¿sí? Ese ángulo, entonces, hago exactamente lo mismo. Seno a la menos 1, o sea, shift de seno, shift de coseno y shift de tangente. Y como estamos con beta, ahora el opuesto es 30 y la hipotenusa es 50, miren acá. Entonces hago shift, seno, abro paréntesis de 30 dividido 50, esto me da 36.87. Luego hago coseno, coseno de beta, que es adyacente, 40 dividido 50, acá lo tenemos, invertido coseno de, abro paréntesis, 40 dividido 50, y esto me da 36.87. Luego lo hago con tangente, shift, tangente, y eso me parece así, abro paréntesis, entonces sería el opuesto, que es 30 dividido 40, cierro y esto me da 36.87. Y como pudimos notar, ¿cierto? También me dieron igual, pero esto no siempre pasa, por eso hacemos el promedio, lo sumamos y lo dividimos en 3, ¿sí? Y tenemos ya los dos ángulos. Para cuestiones didácticas, yo hallé, como pudieron notar, los dos ángulos, ¿sí? De la misma manera. Pero si yo en un ejercicio que tenga en mi taller, me piden hallar los dos ángulos, como en este caso, ¿cierto? Yo tengo solamente uno que conozco, que es este. Yo puedo hallar uno con las relaciones trigonométricas y luego el otro lo puedo hallar con el teorema fundamental. Entonces, miremos acá. Ya nos había dado 53.13. El teorema fundamental de los triángulos, que ya lo teníamos, es que toda la sumatoria de todos los ángulos, o sea, de este, de los tres ángulos de un triángulo, debe sumar 180. Diciendo esto, entonces, si yo a 180 le resto los otros dos ángulos, me deberá dar el otro. Y efectivamente me da el mismo valor, lo van a hacer como está ahí, calculadora. Entonces vamos a hallar beta, ya tengo alfa ya dijimos que vale 53.13, que era el que estamos hablando acá. Ahora beta va a ser igual a 180 menos, abro paréntesis, 90 más 53.13. Le dan igual y esto me da 36.87. Vamos a hallar en el otro triángulo o cuando estamos hallando beta y hallamos alfa con el teorema fundamental. Entonces, ya habíamos hallado acá beta, miren, beta me dio 36.87, ya lo tenemos, aplico el teorema fundamental, alfa será igual a 180 menos, abro paréntesis, 90, ¿cierto? Más beta, que lo acabé de hallar, 36.87, y esto me da 53.13, y eso ya también nos había dado en el ejercicio anterior, o en el mismo ejercicio, ¿cierto? Pero tomando como referencia el otro ángulo. No es necesario hallar los dos ángulos con este promedio, repito, se halla uno con el promedio de las razones trigonométricas y el otro lo hallamos con el teorema fundamental, esa es la forma correcta. Para cuestiones didácticas lo hice para los dos ángulos, para que entiendan que cualquiera de los dos se puede hacer. Ahora, para cuestiones del taller, les voy a recordar un tema que ustedes vieron, lo ven en sexto, séptimo, octavo y noveno, ¿cierto? Que se llama bisectriz y mediana. La bisectriz es la línea que corta un ángulo en dos partes iguales, ¿listo? Y ahí lo corta y no necesariamente va a dar en la mitad del lado opuesto. No, no va a pasar eso, ¿listo? Simplemente va a cruzar y va a dar acá. Ahora, la mediana es una línea que corta el ángulo, pero no sabemos cómo. Lo que sí es claro es que al lado opuesto lo corta en la mitad. Hay triángulos, como en el triángulo equilátero, donde la bisectriz y la mediana son las mismas. Hago esta aclaración porque en un punto del taller lo van a necesitar. Recuerden que un triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales y el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Estos dos conceptos los necesitan para realizar el taller.